Hola mis amores, ¿cómo están? Feliz año 2024. Espero que la hayan pasado súper chévere. Y de este lado de la pantalla les habla Kalahak. Me llaman Marijo y estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369. Y como te pudiste dar cuenta, esta va a ser la primera lectura del año 2024 para los signos zodiacales. Si todavía no has visto la lectura general por signo zodiacal, la última del 2023, te lo voy a dejar en la cajita de descripciones para que lo puedas ver y veas lo interesante que estuvo para cada signo y así tengas una idea más o menos de que en forma general tienes una energía de 3 a 6 meses, ¿ok? Pero ahora voy a ver algo muy rápido, la lectura general sobre el amor, lo laboral y algún otro consejo para la salud. ¿Ok? Ahora les voy a mostrar los más. Bueno, esta lectura va a ser un poco medieval. Vamos a comenzar con todos los power aquí en este año 2024. Y esto van a ser lo siguiente. Vamos a ver qué energía tienes de arquetipo con el de Camelo Oracle. Hermoso. Lo tengo, creo que lo tengo reseñado en mi... Ah, no, miento. Yo hice el unboxing, lo grabé y todo y no se grabó con audio. Subí fue algo así como algo muy rapidito, como para no perder parte del material, pero nada, no lo volví a grabar. Dije, bueno, si no quieren que se los muestre, no se los muestro. Tenemos aquí la sabiduría de Avalon, perdón, de Colin Baron Wright. Vamos a tener una pregunta gatillo con las cartas de dragones aliados. Vamos a tener, por cierto, Star Dragons, que me encanta este oráculo, y voy a estar utilizando In Between Tarot. Me disculpan si escuchan mucho ruido de motores y eso, pero no puedo hacer nada. Mira, a la hora que yo me ponga, hay bulla. A la hora que ya yo estoy haciendo otro Vision World, porque ya de aquí se me cumplieron varias cositas, entonces nada, tengo que hacer otro. Y, y ya puse una oficina sin ruido para poder grabar bien. Bueno, entonces ahora vamos a acomodar las cartas, voltear la cámara y nos vemos en tu lectura. Besito, va con amor, recuérdalo. Bueno, mi querido Leo, estas son tus carticas. Vamos a colocar por aquí un momentico el tarot. Y vamos a leer primero la pregunta gatillo. El dragón oculto. Un dragón se esconde en la profundidad del bosque. ¿Hay algo que necesitas mantener bien escondido o quieres compartirlo con el mundo? Mira, mi querido Leo, estamos saliendo apenas de un Mercurio retrógrado, ¿ok? Todavía se está sintiendo a la hora donde yo estoy grabando este video, se está sintiendo el coletazo. Ya cuando a partir del lunes, que es cuando se activa, para ver, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, o sea, como que un repele, ay, como un repele. Pero de repente este Mercurio retrógrado te hizo pensar si realmente vale la pena tener ese secreto. Para algunos de ustedes hay un secreto que lo han mantenido oculto, pero es un secreto que le está comenzando a pesar. Entonces aquí el dragón te está diciendo que si necesita mantenerse bien escondido o es momento de compartirlo. Recuerden que también hay algo que se llama los secretos de familia. Y los secretos de familia sí o sí tienen que salir a la luz para que corten esa cadena de sucesos, porque si no se va grabando en el árbol. O sea, por ejemplo, a unos tíos vino alguien y los tocó. Y eso se quedó callado porque no, qué pena. O sea, imagínense, se tocó, un familiar lo tocó dentro de la familia. Se cayó, se ocultó. Eso es un secreto familiar. La próxima generación, además de tocarlo, le hizo algo más. Se tapó, se ocultó. Y la próxima vez que pasa algo peor. O sea, así van. O sea, es como que
el árbol está de una u otra forma está haciendo que hablen sobre eso, o sea, destapen ese secreto. Entonces, tienes que tener así muy en cuenta qué secreto es el que estás guardando. Si, si es algo que puede influenciar a tu árbol, sea hacia arriba o hacia abajo, o si es algo que nada más te pertenece a ti, y sobre todo si te está haciendo peso. Si te está haciendo peso, es hora de hablar. Si no, o sea, si no hace peso, ¿por qué lo mantuviste en secreto? O sea, ¿qué tú crees que podía cambiar en esa época en que sucedió y que ahora lo estás recordando y está saliendo a la luz? O sea, como que tu subconsciente está sacando, ¿sabes? Todas esas cositas así que tienes que trabajarlo. Entonces, te lo repito, ¿hay algo que necesitas mantener bien escondido o quieres compartirlo con el mundo? Vamos a ver qué más nos dicen estos dos dragoncitos. Mira, dice milagro, marca la diferencia, y el otro es el cuarto, que es tiempo. O sea, aquí lo que yo veo es como que ya es tiempo de que marques una diferencia y hables sobre este secreto. eh, o de repente no es un secreto de familia, sino es un sentimiento, un secreto tuyo de amor. Ay, estás enamorado de alguien hace muchos años, hace mucho tiempo, y lo quieres decir, algo así. O un secreto en el trabajo que tú supiste quién hizo tal cosa que al final nunca se supo, algo así. Recuerden que esta es una lectura general y ustedes tienen que llevarlo a su vida, a su entorno. Ustedes sabrán por dónde van los tiros. Ya va. Ajá. Estoy viendo ahí para ver si se ve todavía. Mira, este es el arquetipo que tienes ahorita. El line of, o sea, el line de Carbonek. Si tú te puedes fijar, ajá, aquí, te puedes fijar bien. Ella, mire, yo hablé de un sentimiento, un amor hoy todo secreto. Pues ella está como que escondiendo un grial, una copa. Ella, según la parte de Arturo, o sea, de la leyenda de Arturo, ella viene a formar parte de la familia del grial. Pero aquí intuitivamente yo lo que puedo ver es como que ahorita tienes una energía, un arquetipo de energía, un arquetipo que tiene una energía de esconder sus sentimientos, de ocultar sus sentimientos, si tú lo ves claramente. Y es algo que ahorita comienza a pesarte. Ves la cara como de sufrimiento. Si tú ves aquí ahí atrás una luna llena que está saliendo, eso significa que está comenzando a aflorar esos sentimientos. Puedo ver que para un grupo de personas fue alguien que se alejó, bien, alguien que se alejó, o inclusive alguien que pasó de plano, pero es algo como que ocultaste esas emociones, esos sentimientos. Pasó algo que tú lo ocultaste. De repente fue un amor prohibido, vamos a hablarlo así. O para otro grupo de personas, esta ida de este ser, sea de este plano, o que simplemente terminó la relación con esa persona. Y hablo ya directamente como pareja por la copa, ¿ok? Pero pueden llevarlo a la parte laboral, a la parte familiar, lo que sea. Por ejemplo, vamos a poner una familia para no ponernos, perdón, para no ponernos tan románticos. Alguien de tu familia que se tenía que ir, o por ejemplo tu pareja que se tenía que ir, que tenía que emigrar, que le salió un trabajo en otro lado, y tú ocultaste tus emociones y te hiciste la fuerte, la que no te importaba, la que no, que sí, yo te apoyo, y tú lo que querías era como que gritar, no te vayas, quédate conmigo, no me abandones. Y ahora te está pesando mucho. Entonces ahí es cuando el dragón te está diciendo que si necesitas mantenerlo oculto, o necesitas compartirlo con el mundo. Algo así. Ustedes lo llevan a su vida, pero lo que sí te digo es que eso es totalmente emocional, o sea, de amor. Esta carta, amor, sentimiento, ¿ok? Entonces vamos a ver qué más te quieren decir. Mira, la verdad. Y, ay,
otro dragón, mira, 3 dragones, náguara. Poder y fuerza. Aquí te están diciendo que tienes que decir la verdad. Tienes que sacar esa verdad. Mira, tanto es así que vean las dos que me van. Ya va, un momentico. Mi querido Leo, hay algo que tienes que decir que te lo tienes atragantado en la garganta. Es algo que tienes que decirlo. Para algunos de ustedes es una situación mucho más complicada y más delicada. Bien, inclusive me están diciendo que hablan sobre abuso, pero no para todo el tiempo, para todas las personas, el abuso no significa lo mismo, ¿ok? Pero hay algo que tienes atragantado y tienes que decir la verdad. Es algo como que te preguntaron, investigaron y tú dijiste lo que querías que dijeran otra persona. Entonces ya es tiempo de marcar la diferencia y hablar con la verdad. Muy bien, empodérate. Tienes el estado del dragón, que es un estado de conciencia mayor, y libera esas cargas. Habla, tienes que hablar. Sea cual sea en donde tengas que hablar, ¿ok? No sé, tú lo llevas a tu vida, recuerda, lectura general. Pero tienes que expresarte, tienes que hablar, querido Leo. Vamos a ver qué nos quieren decir en la parte del amor. Los maestros guía, vamos a pedir 5 carticas. Va la primera. Amor, transformación, qué lindo. Vamos a pedir la segunda. Por eso es que yo saco los oráculos. Yo tardo bastante en mi estilo de sacar las cartas. Ok, vamos a estas dos. Y vamos a pedir una más. Mira, hay 2 cartas que le salieron a Aries. Si quieres te das una vueltica por allá y ves, de repente tienes a Aries en tu carta, o hay una personita de tu interés que es Aries y por eso te están mandando para allá, ¿ok? Vamos a colocar aquí todas las cartas. Mira, sí, para muchas personas, bueno, este es el área del amor, está super power. Vamos a ver qué es lo que yo tardo así acomodando, es porque me estoy bajando la información. Vamos a ver qué quieren decir. Aquí, wow, ay, a mí me encanta, esta es la portada del tarot. Ay, yo esto me enamoró de este tarot. Ok, mi querido Leo, vamos a ver si se ve bien. Ok, perfecto. Mira, en el área del amor, Leo, estoy viendo de que para muchos de ustedes, o sea, hubo una situación que los llevó a estar a un punto de estar atormentado por los pensamientos, pero sobre todo por el que dirán. Mira, para un grupo de personas, simplemente te están diciendo que sea cual sea tu preferencia, eso no le debe importar a nadie sino a ti. Tú tienes que vivir tu vida. Yo sé que hay mucho tabú en nuestra sociedad todavía en pleno siglo XXI, año 2024, y me parece algo así como que wow, todavía. Pero bueno, es lo que nos toca. Hay mucha crítica y hay mucho miedo de decir realmente nuestras emociones, nuestros sentimientos con respecto a quién o a cuál nosotros amamos y por qué lo amamos.
No le tiene que importar más nadie sino a nosotros mismos, pero hay un grupo de personas aquí que está es como que no quieren que sepan de su orientación sexual o algo por el estilo. A eso me refiero. Entonces, este, nada, para tú llegar a tener esa estabilidad que tú quieres, bien, en tu parte sentimental, tú vas a tener que dejar de estar pensando tanto en eso, de estar luchando tanto con tu cabecita y realmente transformar todo eso y dar el paso. O sea, el paso hacia tu felicidad, hacia tu crecimiento, hacia tu sanación. Es como que a través del amor realmente vas a renacer y es como que vas a liberar esos pensamientos, vas a estar libre de todos esos pensamientos que en un momento te causaron tanto dolor, ¿sabes? Para otro grupo de personas, no nos vamos a encasillar que nada más es por orientación, ¿ok? Para otro grupo de personas puede ser, por ejemplo, que estés enamorado de una persona que ya tenga una pareja. Y eso te ha hecho mucho daño y entonces nada, te están diciendo que te pongas los pantalones, que te pongas la falda bien puesta y lo digas, lo hables. Bien sea para que esa persona lo sepa o para sincerizarte contigo mismo y tomar la decisión de decir esto no va conmigo, yo tengo que sanar las relaciones para poder surgir en una nueva aventura, en un nuevo amor, en una nueva relación. Y bueno, dejar atrás, transformar ese sentimiento que tengo. Eso es lo que más tengo, pero de que es súper importante, es súper importante. Tienes 3 arcanos mayores en 6 cartas. La estabilidad que tú quieres para formar todo, forjar todo lo que tú deseas y ser una nueva persona, un nuevo ser, está en hablar y decir la verdad contigo mismo, primero contigo mismo, sincerizarte contigo. No es que hay el sincericidio, no, es sincerizarte, no sé si está bien dicho, contigo mismo, decir la verdad, empoderarte y ya, hablar. ¿Ok? Vamos a ver qué más tienes por aquí, mi querido Leo. Pero sí o sí, bueno, y también puede ser que para otro grupo de personas, esta relación, que tienen una relación actual y va a pasar a un siguiente nivel, ¿ok? Va a formalizarse más. Vamos a ver en la parte laboral cómo estamos por aquí. Mira, pero en la parte laboral hay mucho sentimiento, mucho sentimiento. Este que está volteando. Okay. Mira, no, sí, definitivamente vete para Aries porque están saliendo carticas repetidas, aunque es el mismo tarot, ¿no? Pero de 78 cartas van a salir las mismas. Ay, vamos a ver qué es lo que está. Mira, ok. Entonces, para el área laboral veo que vas a tener muy buena ayuda, vas a tener como la intervención de alguien que te va a ayudar a salir de ese estancamiento que puede ser. O sea, puede ser que tú estés luchando, si tienes trabajo, por ejemplo, estés luchando, sientas que tienes que tienes que luchar mucho como para mantener tu trabajo o como para que te digan, mira, bien hecho, lo estás haciendo bien, ¿sabes? Como para regocijarte en que te reconozcan todos tus esfuerzos. Y es como que ya estás cansado, es como que lo ves demasiado grande. Bien, es como que tienes que aprender demasiado trabajo y ya estás agotado y tal, qué sé yo. Pero va a llegar alguien que te va a ayudar, que te va a agarrar, una o dos personas te van a agarrar y te van a ayudar a tener esa parte de mayor tranquilidad. Es como que te van a aportar una energía que va a poder transformar todas esas emociones que estás en estos momentos. Si no tienes trabajo,
También vas a conseguir a alguien o a un grupo de personas que te van a apoyar para que puedas salir de ese estancamiento que tienes y que te van a dar la oportunidad de que prendas, de que te actives, ¿bien? De que actives este fuego transformador, transmutador en el área laboral. Es como que por este fuego vas a poder llegar a salir de esta situación que te sientes. Muy bien, algo así. Bueno, vamos ahora tres carticas para la salud, para ver qué te quieren decir los guías y maestros. Mi querido Leo. Ay, concha. Dos carticas más, por favor. Ok, falta una. Muy bien. Y la... Ay, me gusta. Ay, perdón. Bueno, lo que estoy viendo aquí, mi querido Leo, es que realmente sientes que ya es tiempo de que te ocupes de tu salud. Es como que veo que vas a comenzar a comer más sano, como que ya las tentaciones, como que dijiste 2024, vamos a esto, con las dietas, los ejercicios, y vas a conseguir un grupo, vas a conseguir una persona que te va a ayudar, que sea en el gimnasio y tal, y que te va a recordar de que tienes una meta por cumplir, que es florecer, es tu salud, es como que cuidar tu salud muchísimo, porque sí, si bien para algunos de ustedes ha habido uno que otro sustico en lo que respecta a la parte de la salud, pero ya eso es parte del pasado porque ustedes dijeron, aquí no, aquí vamos a poner un equilibrio, vamos a comenzar a comer más sano, vamos a hacer ejercicio, esto no va para mí, en la parte emocional también veo muchos meditando, yendo hacia adentro para encontrar esa luz, porque realmente sienten que es como una oportunidad que le está brindando la vida. Para otros es como que pasaron un susto no tan pequeño, un susto bien grande y dijeron, mira, no, esta oportunidad no la puedo desperdiciar. Bien, chévere, chévere, mi querido Leo. Bueno, lo voy a dejar hasta aquí, mi querido Leo, Sol, Luna, Ascendente o Venus. Si eres primera vez que pasas por aquí por el canal, gracias por mirar. Te pido por favor que te suscribas, que le des like, comentes. Eso me ayuda a mí bastante y a ti no te quita nada. Me ayuda a crecer en el canal, a que llegue a otras personas y sobre todo a impulsarme. Es un dame y dame. Y si ya eres parte de la familia, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente y apoyándome con tu like, con tu corazoncito, con tu comentario que de verdad que me llena mucho. Ustedes no saben lo feliz que me hace cuando leo un comentario de ustedes donde me dicen que les ayudó mucho la lectura, que es una manera diferente, pero que bien, nada, me alegra muchísimo. Bueno, recuerda, mi querido Leo, que yo soy Kalahak y me llamo Marijo y estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369. Recuerda activar la campanita para que no te pierdas de nada de lo nuevo que voy a comenzar a estar subiendo. Ya me estoy poniendo las super pilas para este 2024. Ya tengo una nueva meta aquí en el canal y como la voy a cumplir, espero que lo disfrutes tú también. Para que no te lo pierdas, tienes que activar la campanita, ¿ok? Bueno, mis amores, lo voy a dejar hasta aquí. Un besito, bye bye. Recuerda, tienes que hablar. Habla, saca eso. No te quedes con eso. Besitos, los quiero.